En nuestro capítulo número 213 te vamos a revelar cuáles fueron las razones, según los expertos, de la explosión en la casa de Pueblo Viejo, Lechería, que lamentablemente dejó el saldo de 2 fallecidos y un sinfín de preguntas. Luego te vamos a contar sobre las construcciones inseguras, las fallas, los hogares sin titularidad y todo lo que ha pasado a 12 años de la creación de la fulana Misión Vivienda. Y para cerrar te vamos a explicar el empeño que tiene la Corte Penal Internacional en reforzar sus intenciones de investigar al gobierno madurista por crímenes de lesa humanidad. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miclera. Para mí es un gusto darles la bienvenida a nuestra cita semanal con la información y por supuesto nuestro 3 en 1, el suplemento informativo semanal que recoge lo mejor de los portales runrun.es, mejor conocido como Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A la fecha de la publicación de este podcast, el 5 de mayo del 2023, ya han transcurrido 164 semanas desde que fuera decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela, y en este particular nos vamos a detener un minuto para invitarlos a todos ustedes a que retomen las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas y gel antibacterial, ya que en las últimas semanas hemos visto un pequeño incremento en los números de contagio en todo el país. Comenzamos visitando el portal Tal Cual y aquí tenemos un reportaje titulado 12 años de la gran Misión Vivienda, construcciones inseguras, fallas y sin titularidad. Y es que fíjense ustedes, las filtraciones, la ausencia de tuberías de gas y de agua, las fallas en el cableado eléctrico, las construcciones en zonas de riesgo y las fallas geológicas son los principales problemas que aquejan a los habitantes de la misión creada por el fallecido líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, en el año 2011. De acuerdo con la página web del Ministerio de Vivienda y Hábitat, hasta el presente se han fabricado supuestamente, según ellos, 4.500.000 viviendas y según las memorias y cuentas presentadas en la Asamblea Nacional del Tribunal Supremo de Justicia entre el año 2011 y el año 2015, se construyeron casi 160.000 soluciones habitacionales. Por su parte, el arquitecto Enrique Larrañaga dijo que la precariedad de la construcción en las edificaciones de la Misión Vivienda convierten a esta obra en un instrumento de uso político. Escuchemos sus declaraciones. Y eso es grave porque estás creando a los usuarios una necesidad de mantenimiento que por lo que es el público al que se dirigieron esas edificaciones van a tener problemas para poderlo mantener, porque pintar un edificio completo cuesta mucha plata y eso en el fondo tiene una dimensión también política, porque tú estás planteando hacer unas edificaciones que supuestamente van a remediar una discriminación histórica hacia un determinado sector de la sociedad, y para remendar ese capote le estás dando una edificación cuyo mantenimiento no le va a ser posible a esa población. Entonces muy rápidamente esa población va a estar viviendo en unas edificaciones que están empobrecidas, nuevamente va a tener que depender de una asistencia pública del Estado. Recibimos con mucho gusto a la periodista Luna Perdomo para que nos aclare un par de dudas. Luna, espero estés muy bien. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades gubernamentales ante las quejas de los vecinos por el estado de los edificios de la Misión Vivienda? Hola Luis, un saludo y a la audiencia de 3 en 1. En esta oportunidad conversaremos sobre el aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que cumplió 12 años el pasado 30 de abril, pero lo hizo entre grietas, inundaciones, construcciones inseguras, ausencia de tuberías de agua y gas directo, fallas en el cableado eléctrico y otros desperfectos. Pero casi los mismos años que tiene la Misión Vivienda tienen engavetadas e ignoradas por las instituciones del Estado las primeras quejas de vecinos que alertaban sobre diversas fallas estructurales que comenzaban a aparecer en los entonces recién estrenados edificios. Una beneficiaria del urbanismo, José Rafael Núñez Tenorio, ubicado en Los Símbolos, contó que su vivienda se inunda desde que se le entregaron hace 10 años. El techo está roto, las paredes con grietas y cuando llueve caen chorros por todos lados. En el urbanismo Carlos Escarrá, ubicado en Valle Abajo, tienen una década sufriendo constantes inundaciones debido al colapso de los ductos en las aguas blancas y las aguas servidas, que confluyen en las bases que sostienen el bloque
de 3 torres de 12 pisos cada una. El sistema de drenaje siempre colapsa y el agua comienza a brotar por las paredes e inunda la fosa del ascensor. Los vecinos lo que hacen es resolver las fallas entre todos, aportando cada quien así sea $1, pero no logran cubrir las reparaciones totales. Cartas han ido, venido, carpetas, fotos, documentos a todas las autoridades. Algunos funcionarios públicos han ido a estas misiones viviendas, como es el caso del jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, y de la alcaldesa Carmen Meléndez, quienes realizaron inspecciones pero no aportan soluciones. De hecho, los vecinos denuncian que estos funcionarios reciben los mensajes de ellos, pero no responden ninguno. ¿Y qué pasa con los títulos de propiedad de los habitantes de estas urbanizaciones, de estas edificaciones? Los habitantes de los organismos de Misión Vivienda siguen en un limbo respecto de su estatus. No son propietarios, tampoco son inquilinos ni ocupantes por préstamo, pese a que Nicolás Maduro dijo en octubre de 2021 que cada familia que habita una Misión Vivienda cuenta con un título de propiedad. Sin embargo, en la realidad, esto no es así. Las casas de Misión Vivienda se han entregado bajo la figura de adjudicatorio, es decir, en la mayoría de los casos se otorgan las llaves de la vivienda y un certificado provisional de ocupación que indica que ese certificado es personalísimo e intransferible y reconoce solo a ese beneficiario, es decir, las personas que habitan una Misión Vivienda no pueden alquilar ni una habitación de su casa, no pueden mucho menos pasarla a un familiar, ni hacer nada con ese inmueble. Solo pueden habitarlo ellos y bajo una figura que es desconocida. Ni ellos mismos saben en qué condición habitan esas casas, por lo que muchos han sido desalojados por manifestar desacuerdos con el gobierno o por algún problema. Las instituciones del Estado van y le retiran la casa y los dejan nuevamente en el aire. Muchísimas gracias, Luna. Le toca el turno ahora al portal El Pitazo y aquí tenemos una pregunta que, está en la mente de muchos en estas últimas semanas. ¿Cuál fue la causa de la explosión en Lechería? Esto dicen los expertos. 2 muertos, 3 heridos y miles de dólares en pérdidas materiales dejó la explosión de una casa en la urbanización de Pueblo Viejo en la localidad del estado Anzoátegui el pasado 25 de abril. Aunque el gobierno de inmediato expuso que el origen del accidente fue supuestamente la acumulación de gases inflamables, un experto en explosiones que no quiso identificarse aseguró que la onda expansiva estuvo por encima de los límites para una detonación causada por gas metano. De igual forma, el experto agregó que el 90% de las explosiones por gas inflamable se generan con incendios y en esta ocasión no los hubo, o al menos no fueron reportados por testigos. Vamos a conversar con César Batis, director de El Pitazo, para que nos dé un poco más de información sobre este tema. César, un gusto saludarte, espero estés muy bien. Si no fue la acumulación de gases inflamables, entonces, ¿cuál pudo haber sido la causa real de esta explosión? ¿Y qué nos puedes decir sobre Ernesto Luis Guevara Rodríguez, el presunto dueño de la casa y quien supuestamente estaría vinculado a PDVSA? Hola Luis, gracias por permitirme hablar con la audiencia de 3 en 1 de ARI, de la Alianza Rebelde Investiga, y contarles sobre esta historia que publicamos en El Pitazo. Bueno, realmente no es una historia, son 2 historias de las que vamos a hablar. Una donde comentamos acerca de la hipótesis que ha manejado el gobierno de la explosión por acumulación de gas en la Casa Bote, en Lechería, estado Anzoátegui, y la otra acerca del dueño de esa vivienda, o cual que figura como dueño de esa vivienda. Pero comencemos por el segundo de los trabajos publicados por nosotros y fue publicado este domingo. Y en este trabajo nosotros, que por cierto titulamos con esta pregunta: ¿cuál fue la causa de la explosión en Lechería? Esto dicen los expertos. En este trabajo nosotros abordamos, y digo nosotros porque lo hace el equipo de reporteros de El Pitazo, pero por razones de seguridad que debo exponer acá, los responsables dejaron en mi persona como director del Pitazo la vocería de este trabajo.
Te decía que en el caso de este trabajo publicado el día domingo, nosotros abordamos la hipótesis de la acumulación de gases y lo hacemos a través de la visión de expertos que también, por cierto, reservan su identidad. Y hablamos con 3 expertos, uno de ellos un bombero, otro un ingeniero dedicado al tema de gas y otro un experto en siniestros como el presentado el día 25 de abril en Lechería, Estado Anzoátegui. Y bueno, para resumir la historia, Luis, y para invitar a nuestros lectores, los miembros de nuestra audiencia, a leer este reportaje, si no lo han leído, para resumir la historia, los expertos coinciden que es como extraño atribuir esta explosión a la acumulación de gas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las fotografías y a los videos a los que se han tenido acceso, esta hipótesis sostenida por el gobierno se cae. Las imágenes muestran que fue una explosión distinta a la que ocurre cuando hay acumulación de gas. Y, por cierto, hay uno de los expertos consultados que dice, bueno, esa magnitud de explosión corresponde a una acumulación de gas que debería estar presente incluso en la tubería de gas que suministra el gas a la vivienda. Y por lo tanto, de ocurrir una explosión por gas en esas condiciones, debió haber sufrido también el pavimento o el lugar por donde está enterrada la tubería, cosa que, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, no ocurrió. Ahora, ¿quién era el dueño? El dueño de esta vivienda se llama Ernesto Luis Guevara Rodríguez, conocido como el Renco Guevara, también conocido como el Carnicero, una persona nacida en el estado Anzoátegui, específicamente en Anaco, que el nombre de carnicero se lo dan por ser propietario de frigoríficos en Clarines, entre otras partes del estado Anzoátegui, pero que se destacó o está bajo investigación tanto en Estados Unidos como en Venezuela debido a su vinculación con presuntos casos de corrupción en torno a PDVSA. Y estos casos de corrupción lo involucran con personajes como Charlie Page, un estadounidense contratista de PDVSA, y los ya sentenciados Roberto Rincón y Abraham Checa, entre otros a los que se le vincula a este señor llamado Ernesto Luis Guevara Rodríguez, quien sería o fue el propietario de esta vivienda donde ocurrió la explosión. Digo fue porque después de publicar este reportaje tenemos información y estamos trabajando esa información de que esta vivienda ya se la habían expropiado o le habían aplicado la ley de extinción de dominio, que todavía no estaba vigente para ese momento en que él comenzó a ser investigado por estos presuntos casos de corrupción, pero en todo caso, de acuerdo a la información, Ernesto Luis Guevara Rodríguez no era el que tenía la propiedad o estaba haciendo uso, o alguno de sus allegados haciendo uso de la vivienda donde se produjo esta explosión que conocimos el 25 de abril de este año. Bueno, Luis, y a la audiencia del 3 en 1 de la Alianza Rebelde Investiga, muchas gracias en nombre de todo el equipo del Pitazo. Cuídate mucho, César. Muchas gracias. El turno de cierre de esta semana lo tiene el portal runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos un RR Plus titulado CPI refuerza sus intenciones de investigar al gobierno madurista. Y es que pese a los esfuerzos del gobierno de Maduro por desestimar la investigación que se adelanta en la Corte Penal Internacional, el tribunal sigue enfocado en hurgar y escudriñar en los asesinatos, desapariciones forzosas, torturas y detenciones que se producen en Venezuela desde el año 2014. Por otro lado, la desesperación
operación de la administración madurista es tal y llega a tal punto que el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, condicionó el diálogo con la oposición a una eventual derogación de la investigación conducida por la CPI. Escuchen sus declaraciones. 5 puntos que llevar a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y de avanzar para que el panorama político, social, electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad. La primera es el levantamiento de todas las sanciones ilegales, las medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas, ilegales, que desde el año 2015 se han impuesto en contra de Venezuela, casi un número que se acerca a las 1000 sanciones en contra de nuestra economía, de nuestro petróleo, de nuestro oro y en contra de las personas también. En segundo lugar, el dinero de Venezuela que está robado, que está ilegalmente retenido, que está secuestrado, el oro de Venezuela que está ilegalmente retenido en Inglaterra, los dineros que están en bancos europeos, las utilidades de Citgo tienen que ser devueltas por completo a quienes pertenecen, que es al pueblo de Venezuela. En tercer lugar, que las políticas de lawfare, las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la Corte Penal Internacional se detenga, porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes. Y por último, que se dé la libertad inmediata del diplomático Alex Saib. De acuerdo a la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, la investigación de Venezuela en la CPI solo es superada por los crímenes de guerra ocurridos en Afganistán. Recibimos al periodista Joshua de Freitas para que nos responda un par de preguntas. Joshua, espero estés muy bien. 2 preguntas. La primera, ¿es posible ampliar el abanico de posibles crímenes de lesa humanidad a investigar en Venezuela? Hola Luis. Hola a todos los que nos escuchan y muchísimas gracias por esta oportunidad para hablar sobre el tema. Dentro de los 1.875 formularios que recibió la Corte de La Haya, hubo denuncias de todo tipo relacionadas a la emergencia humanitaria compleja y a la represión gubernamental madurista. Más allá de mencionar la seguridad jurídica pobre venezolana, se mencionaron fenómenos sociales como el desplazamiento forzado por persecuciones políticas, discriminación al derecho a la salud y alimentación por ideologías políticas y las pensiones y salarios irrisorios para los jubilados. Todas estas denuncias son válidas, son violaciones a los derechos humanos contemplados en el Estatuto de Roma, el documento que rige a la CPI y que Venezuela firmó hace décadas. Pero evaluar todos los crímenes potenciales en un solo expediente sería un proceso largo y complejo para un juicio que es lento por naturaleza. La ONG Defiende Venezuela advirtió que lo más probable es que se investiguen todos los asesinatos hechos por los cuerpos de seguridad del Estado en distintos contextos, llámese protestas, torturas excesivas, ejecuciones extrajudiciales, entre otras, con la esperanza de unir la mayoría de las situaciones que vivieron y viven las víctimas. ¿Y qué se puede esperar de este proceso? ¿Cuándo las víctimas y los familiares de estos supuestos crímenes podrían finalmente tener justicia? Aunque no se crea, distintos abogados especialistas coinciden en que el proceso del caso Venezuela 1 va bastante rápido. Sin embargo, no es la velocidad penal que la mayoría desea. La abogada Génesis Dávila advirtió que una respuesta de la Corte Penal Internacional sobre este caso y una revisión completa de los formularios que enviaron las víctimas y familiares de las víctimas se esperaría a mediados del mes de julio del 2023. Sin embargo, otra ONG especializada llamada Acceso a la Justicia también advirtió que el gobierno madurista es capaz de pedir solicitudes a la CPI para tener los formularios de las víctimas y los familiares, aunque la propia Corte Penal Internacional haya dicho desde un principio que esta información es completamente confidencial y que los jueces de la sala pueden revisarlo, no el gobierno, no particulares, ningún miembro del Estado tampoco lo puede hacer. Sin embargo, como institución, deben responderle formalmente a estas peticiones del gobierno de Maduro, lo que puede retrasar
aún más el proceso de respuesta para saber si definitivamente se va a proceder a investigar el caso Venezuela 1 o no. Muchísimas gracias, Joshua. Bueno, querida audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 213 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Recuerden que nuestra próxima cita será el viernes 12 de mayo. Espero que tengan un excelente fin de semana. Como lo dijimos al principio del podcast, por favor, usen de nuevo su tapabocas y cualquier medida de seguridad que pueda garantizar su seguridad y la de sus familias. Recuerden que estamos ubicados en la plataforma de streaming de podcast de tu preferencia: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Nos consigues también en Spreaker y en la plataforma de videos YouTube. Edición y montaje de Abraham Moncada, guión de Francisco Zambrano, y en la producción ejecutiva y narración este servidor, Luis David Miquilena. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.